Bueno, ¿cómo están, jóvenes? Buenas tardes. Por favor, sus micrófonos los pueden activar, por favor, para que se escuche claro todo, por favor. Ok, perfecto. Falta Don Kevin. Ahí está, ok. Ok, vamos a iniciar siempre la clase con un pequeño repaso. El Kahoot. Son 5 preguntitas, nada más de repaso de todo lo que hemos ido viendo en las clases del semestre, creo las pocas clases. Ya entonces, igual esto va a ser acumulativo para puntos, ¿ok? Ya vi que acaba de ingresar una persona más. Por favor, si puede conectarse la persona que acaba de ingresar al Kahoot que está ahí compartiendo en pantalla, por favor. Ok. Bueno, vamos a arrancar entonces. Inicia el Kahoot. Son 5 preguntitas. Ahí va la primera. Ingeniero, ingeniero, hola. Ok, vamos a la segunda. Ahí la acertó. Ingeniero, ingeniero, hola. Hola, hola, sí. Para entrar al Kahoot, nos mandó un enlace. Enlace no, por vía web no va en un Google Kahoot y ingresa ahí al primer vínculo. Bueno, igual ahora no sé si va a poder ingresar porque ya estamos, ya empezó el jueguito. Ahí está la puntuación. Marco Andrés. Um, 0462. Mío, tan machango en SQL. Uf. Y la última. Ok. Y el ganador es... Bien. Ok. No cuenta porque Andrés usa hacks. Igual ayer sacó un puntaje que no era suyo. ¿Verdad es que Andrea está usando hacks? Ok, vamos a salir de acá. Ok. Anda un poco cortada la imagen. Y Hola, el hola. audio. Hola, hola. Ahora sí, ¿me escucha?
Sí, se escucha. Ok, Sí. ok. Como les decía, vamos a empezar así con un breve repaso. La próxima clase igual vamos a hacer algo, vamos a ver si con Kahoot o ahorita lo voy a explicar con otra actividad, ok. Y vamos a hacer un breve repaso de los conceptos básicos de qué es una base de datos, ¿no? Que era una de las preguntitas del Kahoot. Es una colección de datos, una colección de datos. Una base de datos es una colección de información, ¿no? Organizada de un modo accesible, ¿no? Puedes activarlo su API, de quién es API por... Ok, ok. Ok, bueno, los gestores de base de datos, como saben, existen muchísimos y variados, tan el Oracle, el SQL Server, el PostgreSQL y el MySQL. Nosotros estamos utilizando el MySQL, también existen los no relacionales, entre los más conocidos están el MongoDB. Y vamos a entrar, a hacer un repasito de lo que ya hemos visto en la última clase presencial que tuvimos, lo que es la normalización de la base de datos. No, en resumen, una normalización de base de datos se normaliza para evitar la redundancia de los datos, disminuir problemas de actualización de los datos, proteger la integridad, facilitar el acceso, reducir el tiempo y complejidad. Esto, como les comentaba en clase, cuando tenemos una base de datos bastante grande y compleja, como por ejemplo la de un banco que hace miles o millones de transacciones por minuto inclusive, ahí es donde se ve la optimización cuando se tiene una base de datos, perdón, cuando se tiene una base de datos normalizada, ¿ok? El objetivo es eliminar los datos, eliminar los datos repetidos, eliminar errores lógicos, tener datos ordenados y optimizar nuestra base de datos. No, las normalizaciones tienen varias fases, que son la primera, forma normal, segunda, tercera, hay la forma de voice code, cuarta, quinta y sexta. Como les comenté en clase, creo que las personas que desarrollamos aplicaciones, todos llegamos hasta la tercera forma normal, que es si está normalizado hasta ahí, está totalmente perfecto, ¿no? Y como fuimos viendo en nuestra clase, la idea es de ir eliminando datos redundantes. Yo por acá tengo un ejemplo donde vamos a ir desarrollándolo y ahorita implementándolo también, que igual lo habíamos empezado a hacer, vamos a hacer un breve repaso. Tenemos esta tablita, vamos a empezar con una tabla sencilla, de una tabla para un sistemita de alumnos, ¿ok? Tenemos con estos atributos, que es el documento de identidad, nombre 1, nombre 2, apellido 1, apellido 2, sexo para saber si es hombre, mujer, email y el tipo de persona. Ahorita vamos a ir hablando de este tipo de persona acá. Por experiencia propia, aquí falta una relación. Por experiencia propia en todo este tiempo de desarrollo de aplicaciones, particularmente no he visto por conveniente tenerlo así por separado, nombre 1, nombre 2, apellido 1, apellido 2, porque bueno, se pueden presentar diferentes situaciones donde hay personas que tienen más de 2 nombres, 3, 4 nombres, ¿no? Generalmente nuestros abuelitos nos le ponían, ¿no? Juan Pedro, Alejandro, José Miguel, en alusión a los abuelos, padres y tíos, ¿cierto? Entonces, si tenemos así, se nos va a ir complicando un poco. Y también el tema de los apellidos. Generalmente cuando son personas del extranjero, de otros países eh, europeos, asiáticos, tienen hasta más de, como si fueran 2 o más apellidos. Entonces, a manera de una forma de ir normalizando, y como les comento en mi experiencia personal, y no he tenido ningún inconveniente a la hora de hacer consultas o reportes, he visto por conveniente solamente tener un campo nombre y un campo apellido. Ahí entonces con eso disminuye un poco todas estas complicaciones, porque a la larga se complica, ¿ok? Entonces, para eso vamos a ir, ahora les voy a mostrar
Y también les recalco que es muy importante de que tengan, por favor, instalado en sus computadoras de sus casas el SQL Server y el Visual Studio. Yo les proporcioné los instaladores, igual se los voy a compartir, los tengo subido en Drive. Y he hecho unos videitos también bien cortos que son para la instalación del SQL Server y del Visual Studio para utilizar el C Sharp. ¿Ok? Entonces vamos a abrir nuestro SQL Server. Les repito, es muy importante que tengan esto instalado porque vamos a hacer bastantes actividades y les voy a dar eh, actividades para que estén realizadas por acá. Igual nuestro proyecto final tiene que tener implementado una pequeña aplicación, ¿cierto? Nosotros ya estábamos haciendo por acá en clases, nos quedamos en nuestro sistema alumno. Lo aconsejable que tengan en su casa es utilizar máquinas virtuales. Como ven, yo estoy utilizando una máquina virtual que tengo instalada y tal como teníamos en nuestra computadora allá en la universidad, ¿no? Para que sea un poco más práctico y no le consuma o no tengan instalado en su misma computadora todos los recursos. Ok, entonces este es nuestro diseño final simple de una sola tablita por el momento, en la cual tenemos una base de datos alumnos y con estos campos, ¿cierto? Documento de identidad, nombre, apellido, sexo, email y tipo de persona. Entonces lo que hacemos normalmente o para empezar, vamos a nuestra base de datos. Tengo mi base de datos universidad que ya la creamos, está sin tabla. Y en el editor de código lo vamos a hacer de dos formas, una usando el editor de código y otra la interfaz gráfica. Y procedemos a crear nuestra tabla alumno. Como ya saben y como he visto, igual están capísimos para las instrucciones SQL Server. Acá mi campo doc ID. Vamos a hacerlo todos de tipo varchar por el momento y de ahí vamos a ir en las siguientes clases aplicándole un poco más de complejidad a nuestro campo. Veo por aquí una consulta. Ok, primero aquí. Nombres. Varchar. Apellidos. Tipo de persona varchar. Ok. Y hasta ahí, como saben, selecciono, ejecuto mi instrucción, comando ejecutado satisfactoriamente, vengo a verificar acá a mi base de datos y le doy clic derecho actualizar para que me muestre los resultados, ¿cierto? Esa es una forma de hacerlo por vía comando, que es lo que hemos estado realizando, ¿cierto? Hay otra forma igual de crearlo y que es válida. Vamos a borrar esta tabla. Vamos a darle refresh. Ya no está la tabla. Otra forma que es válida de realizarlo es mediante el asistente o la interfaz gráfica acá. Vienen, ubican su base de datos donde quieren crear la tabla y en la sección tabla le dan crear nueva tabla y le aparece esta interfaz y ahí ustedes van utilizando
los mismos o creando los mismos o todos los campos que vean por conveniente. Inclusive en esta etapa es mucho más práctico poder realizarlo por acá. ¿Qué más eras? Email y tipo de persona, ¿cierto? Por si acaso esta tabla todavía la estamos creando de una forma sencilla, hay mucho trabajo que aplicarle a esta simple tablita todavía. Ok, aquí para marcar el primary key seleccionamos el campo que queremos y le damos en la llavecita, acá como pueden ver, set primary key, establecemos y ya estuvo, le damos guardar y le damos el nombre de nuestra tabla, alumno, ok. Y con eso tenemos creado de una forma más práctica, si es que ustedes lo ven por conveniente, utilizar así o utilizar el, ¿cómo se llama? El editor de comandos de SQL Server, ¿ok? Y todavía tenemos creada nuestra tabla, nuestra base de datos y tenemos creada nuestra tabla. Ahora lo que tenemos que hacer es ir diseñando nuestra interfaz, ¿cierto? Cuando abrimos el SQL, perdón, el C# y creamos una nueva aplicación de Windows Form. Ahí vamos diseñando nuestro formulario en base a los campos que nosotros hemos establecido como finales para nuestra base de datos, ¿cierto? Entonces, ahí arrastramos todos nuestros componentes, ¿no? Que ya vimos, que son las etiquetas y los textbox, y vamos adicionando nuestros botones necesarios. Una vez tenemos adicionado o diseñado, dibujado, como quieran llamarle, nuestros componentes en base a nuestros requerimientos que hemos analizado, lo próximo que tenemos que hacer es crear una clase de conexión, ¿cierto? ¿Se recuerdan? Eso nos vamos acá al explorador de soluciones y le damos adicionar, donde está agregar una nueva clase, ¿cierto? Adicionamos una nueva clase y esta clase de acá, este archivo al cual le damos un nombre, es el que va a ser el punto intermedio entre nuestro sistema, es decir, entre nuestra aplicación y nuestra base de datos. Ahí va a tener todos los métodos necesarios para la conexión y la ejecución de instrucciones. ¿Okay? Una recomendación muy importante, este nombre de clase no le pongan espacio, no le pongan caracteres especiales ni nada de eso. No me recuerdo quién, pero ahí en la última clase presencial que tuvimos en la universidad, alguien le puso, creo, conexión espacio DB. Y bueno, al momento de hacer las demás operaciones, no sé si se recuerda la persona, no me recuerdo quién fue, pero empezamos a tener varios problemas y no había la conexión o cuando trataba de... Era yo. Sí, ¿no? Gabriel era, ¿no? ¿O Marco? Sí. Sí. No, Agustín. Agustín, perdón. ¿Cierto? Entonces una recomendación muy importante de que no tenga... No, 5 puntos. Por ese error le vamos a quitar menos 20 puntos, ya está anotado. Ok, si no hay ninguna objeción menos los 20 puntos, listo. ¿Cierto, no? Y esa clase la crea totalmente en blanco. Ahora, para hacer o utilizar sentencias de SQL Server en nuestra aplicación o en nuestra base de datos, necesitamos incluir estos namespace o espacios de nombre o framework. Con cualquiera de esos tres nombres lo van a encontrar. Para más detalle de esto, al final, ahorita de la clase, les voy a dar una actividad
en la cual van a investigar un poco acerca de estas clases de acá, ¿ok? Y les voy a comentar cómo vamos a hacer la siguiente clase. Si ustedes no incluyen esas aplicaciones, perdón, esa clase, fíjense, la estoy poniendo entre comentarios, no voy a poder utilizar ninguna de las clases que componen este framework. Fíjense, me da error. Entonces, por eso incluyo esta clase de acá y la SQL. Lo primero que se tiene que hacer es establecer la cadena de conexión. Una cadena de conexión es el nexo, que es un simple string, pero ese string lo asignamos a nuestros componentes. Es el nexo, o ahí le vamos a indicar la ruta de nuestro servidor que viene establecido. Su sintaxis está data source, initial catalog y integración de seguridad. El data source viene a ser el nombre de su servidor de base de datos. En este caso es WinWP MLFI. Ese nombre, ¿de dónde lo saco? Cuando yo instalo mi computadora, en este caso la máquina virtual que instalamos, Windows le puso este nombre por defecto. Y ese nombre, ¿cómo lo sé bien para no equivocarme? Abro mi SQL y acá en File, en Connect Object Explorer, ahí me obtiene el server name. Entonces el nombre lo copio y lo pego en Data Source. Initial Catalog es el nombre de la base de datos a la cual nos vamos a conectar. Y el Integrate Security ese está establecido por defecto en True. Ese lo dejan así. Recuerden que estamos en el lenguaje C# y necesitamos por cada instrucción colocar punto y coma, ¿cierto? Si no colocamos punto y coma, nos da muchos dolores de cabeza. Lo siguiente que vamos a utilizar es una variable de tipo public, es decir, public, que pueda yo utilizarla en cualquier método de esta clase, de tipo SQL Connection. SQL Connection es una clase que pertenece a este nombre de acá. Eso ustedes lo van a investigar bien en el trabajito que les voy a dar al final de la clase. Y se declara una variable de ese tipo de clase. ¿Okay? Y el SQL Command es una clase en la cual yo le voy a establecer las instrucciones, es decir, con SQL Command, con esta variable, yo puedo darle un insert, un update, un select, etcétera, etcétera. ¿Okay? Que lo que se hace, se crea un método, como vimos, ¿no? Se crea el método conexión DB. Este viene a ser el constructor de una clase. En todos los lenguajes C#, y si no me equivoco, o espero no equivocarme, creo en las aplicaciones en el lenguaje Java, igual tienen su propio constructor. Entonces ahí yo establezco mi variable que le he llamado CNXDB, que es la abreviatura de conexión de base de datos. Ahí le mando al connection string la cadena que me declaré acá, ¿cierto? Ahí ya con eso yo le estoy indicando: conectate a este servidor, a esta base de datos. ¿Ok? Luego tiene que haber un método que abra esa conexión. Tiene que haber un método de abrir y cerrar. El abrir generalmente se lo utiliza cuando inicia la aplicación, cuando le dándole clic está iniciando. Ahí se establece la conexión, que es el método open. Y el método cerrar la base de datos, o close, generalmente se lo coloca cuando se cierra la aplicación. ¿Ok? Y adicionalmente a eso, en el ejercicio que realizamos en clase, utilizamos este método, o no creamos este método, insertar datos de personas, ¿cierto? Y ahí le pasamos por parámetro cada uno de los campos de nuestra base de datos: documento de identidad, nombre, apellido, sexo, email y tipo de persona, ¿cierto? Ahí yo le paso, y ahí mismo en este método, utilizando mi variable de SQL Command que me declaré acá, como les dije, el SQL Command es la clase con la cual yo puedo ejecutar comandos SQL.
y ahí escribo mi instrucción para insertar datos, las mismas que hemos estado haciendo ejercicios, ¿no? Que hacíamos en base de datos 1 y que estábamos haciendo acá en base de datos 2, utilizando la instrucción insert into el nombre de la tabla values. Y por lo que vi, todos en el Kahoot acertaron en esa pregunta, ¿cierto? Y ahí le paso por parámetro cada uno de ellos. Entonces, acá en mi formulario, en el método onload, que es cuando se carga el formulario, es decir, cuando abre, ahí yo establezco mi conexión. ¿Ok? Fíjense que me he declarado una variable, se llama conexión, de tipo conexión DB, de esta clase de acá, ¿cierto? Entonces, tengo mi formulario, está diseñado con los nombres, con los componentes necesarios para que yo pueda registrar en mi base de datos. Vamos a hacer acá vamos a abrir un nuevo y vamos a hacer un select asterisco from alumno. No tiene ningún dato insertado, ¿cierto? Entonces ya todas las inserciones y ya no la vamos a hacer desde aquí, desde esta ventana de SQL Server. La vamos a realizar desde acá, desde nuestro sistema. Entonces agregamos, ¿no?, un botón guardar y ahí en guardar yo llamo a mi método conexión, al método insertar datos de persona y ahí le voy pasando cada uno de los text box. Los text box son estos componentes de acá, ¿cierto? Entonces, para hacerlo ejecutar, lo hacemos F5 o ejecutar para realizar las pruebas. Ejecutando. Ahí está. Vamos a minimizar esto. Y por acá realizamos la inserción de nuestros datos, ¿cierto? El carnet 456-789, nombres, Juan Carlos. Y aquí nosotros establecimos el tipo de persona que para datos o para fines de demostración de cómo ir haciendo los cambios, este campo lo vamos a utilizar para establecer la nacionalidad. Esto lo hice con una intención de equivocarme intencionalmente y esto también está así para que vamos viendo sobre todo el tema de la normalización, ¿ok? Entonces, en tipo de persona, va a ser para establecer si es si es estudiante extranjero o si es estudiante nacional. Ok, ahí le ponemos nacional y le damos guardar. Hasta ahí no hemos establecido ningún mensaje ni nada en nuestro sistema. Nos vamos a nuestro gestor de base de datos y nuestro dato ya se introdujo por ahí, ¿cierto? A través de nuestro sistema utilizando la interfaz gráfica. Si yo le doy o trato de darle guardar acá, como tengo establecido la llave primaria y estoy tratando de ingresar nuevamente el mismo código, me dice que ya no puede insertar porque existe un dato duplicado que es 456-789, ¿cierto? Es igual, conforme vamos avanzando en las clases, vamos a ir viendo de controlar esas excepciones y que no se cierre el sistema, etcétera, etcétera.
Ahora acá lo que quiero hacer hincapié en algo importante. Cuando nosotros diseñamos nuestra base de datos, es decir, estamos en nuestro SQL Server, nosotros o ustedes son los ingenieros, ¿cierto? Cuando están en modo de diseño, diseñando su sistema en cualquier lenguaje que ustedes vayan a utilizar el día que sean profesionales, sea Visual Basic, Python, Java, cualquiera. Acá en modo de diseño ustedes son los ingenieros. Pero cuando nuestro sistemita o nuestro gran sistemanga está en ejecución, y como siempre les he comentado en clase, el sistema no siempre lo va a utilizar un ingeniero de sistema, un doctor en sistema, ni un masterado en sistema, ¿no? Entonces acá puede la persona que esté utilizando puede venir e introducir cualquier dato, cualquier cosa, si es que yo como ingeniero de sistema no voy teniendo las previsiones o las precauciones para que esto vaya teniendo un menor impacto, minimizando los errores del lado de las personas que van a estar sentadas utilizando el sistema. Vamos a tratar de introducir otro dato. Nombre José Carlos, no sé, Bustamante. Sí, por favor. Casi le pongo Morales Camacho. Ok. Y por ejemplo acá en sexto, si la persona no tiene mucha grado de instrucción o no sabe escribir muy bien, puede agarrar y poner algo así, masculini, no sé, tipo de persona, nacional. Obviamente acá lo estoy escribiendo con errores para que vayan viendo cómo nosotros o cómo ustedes como ingenieros de sistemas tienen que ir teniendo ese ojo analítico e ir viendo, pucha, acá esto yo lo puedo mejorar y darle cosas exactas a la persona que registre, ¿cierto? Acá le dan guardar, lo va a guardar porque el sistema no tiene pues inteligencia artificial, no sabe si está bien escrito o mal escrito esto. Entonces, ¿dónde está mi ventanita? Acá. Se acaba de hacer el registro del registro 2 y fíjense acá va insertándose con errores ortográficos, ¿cierto? Luego vamos a insertar un dato más para que vean ahí. María José, que se apellida la presidenta de Bolivia, Yanine Áñez, Feminino. Vamos a escribirlo así. Y esta estudiante va a ser extranjera. Es una víctima. ¿Okay? Así lo vamos a escribir todo mal. Le damos a guardar. Y se me va introduciendo, ¿cierto? En algún momento, este sistema o las autoridades superiores van a pedirle a ustedes que le saquen un reporte de cuántas estudiantes masculinos y femeninos hay o cuántos son nacionales y extranjeros, ¿no? Entonces acá a esta misma consulta le vamos adicionando nosotros el asterisco fueron alumnos, ustedes lo mismo. Si quiero saber cuántos masculinos hay, sea igual a qué le voy a poner acá. ¿Se dan cuenta? Tendría que hacer una consulta para masculini, masculino y así sucesivamente con cada una de las palabras mal escritas que hay, ¿no? La idea es que yo ponga acá masculino y me traiga todos los datos que son correctos. Aquí, por ejemplo, solamente me trae uno, cuando deberían ser dos los resultados que me traiga, ¿cierto?
el otro no me lo trae porque está mal escrito. Entonces eso, como ingeniero de sistema, tienen que ir viendo y tratando de ir controlando. Entonces tenerlo esto abierto así con un text box, como sí me sirve, pero a la hora de la verdad, cuando la persona está introduciendo datos, se va a equivocar y no lo va a hacer con mala intención, simplemente por ahí no sabe escribir bien, un montón de cosas, ¿no? O estaba apurado y escribió y introdujo mal. Entonces, para ir paliando eso, existen una infinidad de componentes, ¿no? Acá en el cuadro de herramientas. Entonces, primero me fijo qué se llama para ponerle el mismo nombre y no me afecta. Es textbox 3, ¿ok? Eso se llama este componente. Lo voy a quitar y voy a introducir, ¿dónde está? Cuadro de herramientas. Este componente de acá que es el combo box, que es una lista desplegable de opciones, ¿okay? Al cual yo le puedo cargar acá en la propiedad ítems. Vengo aquí a los tres puntitos y ahí yo le doy todas las opciones dependiendo de qué es lo que estoy requiriendo, ¿no? En este caso necesito que introduzca el género de la persona, masculino y femenino, ¿cierto? Y necesito colocarle el nombre para que no me afecte a mi instrucción que está ahí adentro ya establecida. Textbox 3. Estos nombres ustedes los pueden cambiar de acuerdo cómo se sientan más cómodo utilizarlo. Hasta ahí estaría, pero faltan ir aplicando otras cosillas. Ush. Creo que ya la fregamos. A ver. Ah, ya es por el... Vamos a ponerle aquí. Creo que causa confusión cuando tratamos de utilizar los mismos componentes. Uy, ya se perdió ya. Vamos a cerrarlo sin guardar. Denme un minuto. Estamos con unos errores técnicos. No, acá el nombre. Pero ahora. Ya de lo que estamos utilizando, creo el mismo nombre de control. O simplemente estaba mal escrito. A ver. Ahora sí creo, me parece. Ahora sí. Ok. Entonces, con la simple utilización de ese control, fíjense acá, ya le dan directamente la opción para que pueda seleccionar, ¿cierto? Ahora este componente se puede ir mejorando sus funcionalidades. Porque fíjense, si bien acá pueden seleccionar masculino y femenino, ¿qué pasa? Igual la persona que está operando el sistema, igual
le va a dar o va a poder modificarlo. Entonces eso ya son personalizaciones del lado de la aplicación, ya no son características del lado de la base de datos. Eso ustedes vienen acá y simplemente esto ya es cuestión de manejo del lenguaje propio de programación. Todos los lenguajes, cualquiera sea, tienen este mismo componente, combo box, en algunos se llama list box, tiene una infinidad de nombres dependiendo del lenguaje y en todos deben poder hacer esta misma funcionalidad, ¿ok? Acá para mejorar e impedir que realicen estos cambios, se vienen acá a la opción drop down style y ahí le cambian al tipo drop down list. Entonces, al hacerlo ejecutar o en la ejecución, fíjense, aquí ya van a poder y seleccionar simplemente las opciones que necesito, ¿ok? Como son masculino y femenino. Entonces, ahí ya ustedes, como ahí tengo una pregunta de ingeniero, para evitar esos errores, ¿podemos crear una tabla de sexo? Sí, se puede crear también a eso, es lo que se va la normalización. Ahora lo estoy haciendo o lo hice así, de esta forma, como les dije, con la intencionalidad de ir haciéndolo mal, si vale entre comillas, y sobre la marcha ir corrigiéndolo esto con la intención de que ustedes mismos se den cuenta. Así como acá su compañero me hace una pregunta si se puede crear una tabla, exactamente. Igual para el tipo de personas se debería crear una tabla, sino que lo hemos hecho así con la intención de que ustedes vayan viendo de que existen estos o se pueden dar estos problemas, estos inconvenientes que a la hora de la verdad ocasionan bastantes dolores de cabeza, ¿cierto? Entonces ahí yo coloco el documento de identidad, el nombre, apellido. Esto igual vamos a ir en las siguientes clases ir viendo para ir validando que no existan datos repetidos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y entonces acá registran masculino o femenino. Vamos a hacer un ejemplo. Yanine Camacho. Es de sexo femenino, su email @gmail.com, tipo de persona nacional o extranjero, nacional. Lo mismo vamos a hacer para esto de acá, para tratar de minimizar todos esos posibles riesgos de que puedan estar mal escritos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Le dan guardar, listo, guardado, y cuando realizamos nuestra ejecución, ahí ya se van insertando todos nuestros datos. Ahora, luego vamos a pasar con esto. Ahora lo que quiero mostrarles o que también vayan viendo y vamos creciendo en nuestro sistemita. Fíjense que cuando yo le doy guardar, yo no sé qué hizo, ¿no? Porque no me muestra ni un mensaje, no sé si lo guardó, no lo guardó, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cualquier sistema, cuando realiza una operación de guardado, modificado, le da un mensaje al usuario donde dice guardado satisfactoriamente y todo se vuelve en blanco, ¿cierto? Todos los demás componentes se vuelven en blanco para que pueda seguir introduciendo sus datos. Para eso ya se hace al nivel de la aplicación. Vamos a crearnos un método acá que se llame voy a limpiar componentes. Ustedes pueden ponerle el nombre que ustedes se sientan más cómodos. Y ahí lo único que voy haciendo es textbox componente por componente. Le voy dando el método clear que lo limpie. ¿Okay? Textbox 1
¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5. Recuerden que este ya no es un text box, es un combo box. Entonces ese, como solamente tiene dos valores, no voy a poder establecerle esa propiedad de clear. Si bien yo le puse el nombre text box, pero yo puedo ponerle cualquier cosa de nombre, no quiere decir que es de ese tipo de componente, ¿no? Este es... Uy, si se fijan acá en arriba es de tipo combo box, entonces para ese no va a aplicar el método de clear. Textbox 2, el 3 no, porque ese es el combo box. 4, 5, 6. A ver. Te quité top ID. 5, 4, 2, 1. Ese es el otro componente. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a suceder cuando yo le dé aquí en guardar? Hace la operación de insert, de insertar datos. Debajo de esto está el insert into la tabla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo voy a llamar a mi método limpiar componentes y vamos a ver cómo se va a ir comportando. ¿Cierto? Ahí está documento de identidad. Tanto. Yo no sé qué nombre más inventarme, voy a usar el mío. Masculino, email. Nacional. Y le doy guardar. Me lo inserta los datos y ya me los borra, ¿cierto? Así es como funcionan o se van implementando todos los sistemas. Aquí falta a nivel de aplicación de personalización ir realizando varias cositas. Por ejemplo, fíjense, cuando yo aprieto Tab, el cursor se me va yendo por todos lados, ¿cierto? La idea es que vaya yendo uno por uno. Esto ya lo vamos a ir mejorando a medida que vamos avanzando las clases, ¿ok? Vamos a cerrar esto. Vamos a ver si me lo adicionó a ese William. Ahí están, hemos adicionado directamente de nuestro sistemita 6 registros, ¿no? Obviamente medio maluco, porque así estamos haciéndolo con esa intencionalidad de que vayan viendo y se pueda ir mejorando. Hasta ahí no sé si tienen alguna consulta. ¿Aló? Hola, hola. Hola. Creo que no. Ok. Entonces, le repito nuevamente, es necesario que tengan por favor instalado en su computadora el SQL Server y el Visual Studio. Yo lo voy a compartir, ahí ¿cómo se llama? Al Classroom, la ruta de los instaladores que tengo. Para que se lo puedan descargar y se lo puedan instalar. Me imagino que en la otra materia en programación 1 o 2, no sé cuál están, me imagino que igual creo que están llevando igual con C Sharp, así que es importante que lo tengan para que podamos ir avanzando y puedan ir haciendo también ustedes las prácticas en su casa. Ok. Hasta ahí vamos a quedar con el avance de hoy. Sin antes, no podemos irnos sin las actividades. Ok.
¿ok? Eh, recuerden que las clases van a ser en nuestro horario normal, martes y jueves. Sí, la otra clase va a ser el próximo jueves, ¿ok? Y la idea, o la actividad, perdón, es de que realicen, para no hacerlo tanto en Word, sino que ustedes mismos se vayan haciendo su presentación, es un pequeño PowerPoint con el siguiente desglose de este contenido, que se refiere, que va muy referido a las cuestiones esta de la implementación de, ¿cómo se llama? De integración de base de datos con C Sharp, ¿ok? Son estas las preguntitas que es para investigación en Internet. ¿Qué es una cadena de conexión y qué es una cadena de conexión o string connection? También lo van a encontrar con ese nombre para acceso a una base de datos. ¿Cuál es la sintaxis de la cadena de conexión para conectar una base de datos entre SQL Server y C Sharp? ¿Qué es el constructor de una clase y cuáles son sus características? ¿Qué es el espacio de nombre o namespace system.data.sql client? Indicar cuáles son sus clases que pertenecen a ese namespace y qué es lo que qué es o qué representa la clase SQL Connection y SQL Command. De todo esto de lo que hemos hablado, no hay nada raro de lo que no hemos hablado acá, sino que la idea es de que ustedes también puedan ir investigando un poquito y leyendo y estos conceptos se les vayan quedando y guardando porque a lo largo de toda su vida de ingeniero de sistemas lo van a escuchar cualquiera sea el lenguaje o herramienta que ustedes utilicen, ¿ok? Y esto lo tienen que presentar hasta el día jueves 26, es decir, hasta este próximo jueves, antes de empezar la clase, ¿ok? ¿Les parece? Ahora lo voy a... Va a subir la tarea, Sí, ¿verdad? sí, esto lo voy a subir al Classroom porque ahí tienen que presentar la actividad. Y también en el Ok. Classroom, déjenme mostrarle ahora. Aquí en el Classroom, donde está base de datos. Aquí en la parte de trabajos, en la sección de materiales de clase, les he subido dos materiales que más que todo no es tarea de esto, ¿no? Sino es para su guía de ustedes y puedan darle una mirada. Este es un libro completo de fundamentos de base de datos, que está subido ahí, está en PDF. Y esta otra material de acá, que son las sentencias que vamos a ir viendo de SQL Server. No solamente son insert, update y select, hay una infinidad de sentencias con las cuales tienen que ir familiarizándose. Hay de operaciones matemáticas, aritméticas, de manejo de cadenas, en fin, un montón de funcionalidades, ¿ok? Y esa tarea la voy a subir acá en las prácticas de clase para que la vayan, lo voy a subir aquí como tarea, ¿ok? Para que lo adicionen esto de acá. ¿Les parece? Bueno, Bueno, ingeniero, ¿Ok? está bien, está bien. ¿Está bien? ¿Ok? Y para la próxima clase, Hola, volví. ¿sí? Y para las próximas, no para esta, sino para la otra semana, vamos a tener una actividad al azar que les voy mostrando. Va a ser una ruleta, les voy a dar un trabajito y para que cualquiera al azar agarre y lo presente. Eso no es para esta actividad, ¿no? Sino le voy adelantando cómo vamos a ir haciendo nuestras diferentes actividades. Y algo así más o menos va a ser el ejemplo. Ramiro, por ejemplo, Ramiro no va a tener que hablar de X de lo que yo les vaya a ir dando de tarea, ¿ok? Esto, por si acaso, no vamos a hacer así. Esta tarea simplemente tienen que subirla a la actividad hasta el día jueves, así en PowerPoint, ¿ok? La clase igual la voy a subir ahora a YouTube y se lo voy a compartir el enlace ahí mismo en el Classroom, ¿ok? No sé si hay alguna duda, consulta al respecto.
Nada. ¿No? Ninguna duda más, ¿no? Entonces, si no hay ninguna otra consulta, entonces ahí vamos a finalizar la clase de ahora. Y le repito nuevamente Pero, que a partir de la próxima clase van a necesitar tener No, ninguno. preparado ese Ningún cuento. problema. ¿Ok? claro, ingeniero. Listo, entonces ahí quedamos Oh, y nos vemos el jueves, ¿les parece? No. no, para la chupa, digo. Ok, ahora sí puede ir al baño que me estaba preguntando ahí quién era. Ok, listo, jóvenes, nos vemos. Sí, claro. Nos vemos y cualquier Ok. consulta o duda me escriben por WhatsApp, ya saben, no tengo ningún inconveniente, me llaman. Gabriel, Listo, todo bien. nos vemos entonces, jóvenes, que estén bien. Show, show. Hasta luego. Vamos. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Chao, chao, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao. No salgan a la calle. Ingeniero. Hasta luego.